Bueno, entonces esta introspección de la que nos hablaba Gunt, ¿sí? Implicaba darle a las personas un estímulo, proponerle un estímulo, ¿bien? Y que la persona fuera informando todo lo que se le venía a su mente, ¿sí? Todo lo que le venía a la mente eran sensaciones, imágenes y sentimientos, ¿bien? Quisiéramos hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Recordemos que estos informes eran, dijimos, experimentales, empíricos, es decir, eran muy cuidados, se hacían en el laboratorio con mucho control de todas las variables, ¿sí? No es como cuando yo trato de pensar sobre mí misma y pienso, bueno, a ver, la fui a ver a mi prima y volví y me quedé un poco incómoda con alguna idea, ¿qué fue lo que me molestó? Si me dijo algo que me dejó inquieta. Bueno, yo puedo hacer una introspección, ¿sí? Pero no es lo mismo que estaba haciendo Gunt. Gunt lo que hacía era tratar de ceñirse al método científico, ¿sí? Y lo que hacía entonces era proponer un estímulo, ¿sí? Y que los participantes, que en realidad eran los mismos investigadores, porque había que hacer 10.000 prácticas, ¿sí? Para llegar a poder hacer la introspección tal como Gunt la quería, ¿sí? Bueno, iban informando todo lo que les venía a la mente, ¿sí? Entonces no son relatos introspectivos ocasionales, sino que son relatos, ¿sí? Muy de personas que han ensayado mucho en poder decirlo. Entonces, los participantes de Gunt, sí, eran muchas veces los mismos investigadores de su laboratorio, y dice que eran tan exhaustivos, ¿sí? Iban tan al detalle, que un segundo de las imágenes que se le habían venido a la persona, a veces llevaban 20 minutos, ¿bien? Y solamente se permitía que la persona informara las sensaciones, las imágenes más elementales y nunca inferencias, ¿sí? Nunca, bueno, me parece que habría querido decir, bueno, no, eso no, sino, bueno, me vino la imagen tal, la sensación tal, el sentimiento tal, ¿bien? Este modo de investigar en el mundo empieza a ser cuestionado, ¿sí? Y se empieza a decir, bueno, la introspección experimental de Gunt no es replicable, ¿sí? Y ahí volvemos para atrás y nos acordamos que el método científico tenía dos características: sistematicidad y replicabilidad. Bueno, pareciera que es bastante sistemático el método de Gunt. Sin embargo, no puede ser replicable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le presento un estímulo a una persona y la persona me informa unas cosas, y si le presento el mismo estímulo a otra persona, me informa unas cosas distintas, ¿sí? O la misma persona con el mismo estímulo a veces informa cosas distintas, ¿bien? En ese momento había una atmósfera que dijimos de algún modo positivista, y acá la palabra positivista ustedes la conocen por filosofía, ¿sí? Dijimos, guarda que no es ser buena onda, ni optimista, ni pensar en positivo, no. Ser positivista es considerar nada más que los hechos que positivamente se pueden observar, ¿sí? Como en el mundo se había generado esta atmósfera, ¿sí? Se empieza a cuestionar a la introspección experimental, ¿bien? Y el que lo critica mucho es Watson, ¿bien? Que acá aparece este autor, que ya lo conocen ustedes, que es el del conductismo, ¿sí? Y va a decir que la mente no es, o la conciencia, perdón, no es algo observable, ¿sí? Por tanto, no cuadra mucho con el positivismo. Y por otro lado, la introspección no es replicable. Entonces, como cuestiona esas características de la teoría de Wundt, va a generar una nueva teoría,
¿sí? Tomando otros autores, ¿sí? Y en especial toma un autor que es Pavlov, que había hecho unos experimentos con unos perros. ¿Se acuerdan? Cuando el perro recién lo traían al refugio, el investigador le ponía un pedazo de carne y el perrito salivaba, y cuando le hacían sonar la campanita, el perro no hacía nada, ¿sí? Eso es en el primer momento. Entonces, la respuesta del perrito de salivar ante la carne, ¿sí? Es una respuesta incondicionada o refleja, ¿se acuerdan? Y en cambio, no hacer ninguna respuesta a la campanita, ¿sí? Nos indica que esa campanita era ahí un estímulo neutro. Pero ¿qué pasa? Cuando en el tiempo ocurren juntos, ¿sí? Que cada vez que se le presenta la carne, se le presenta también el ruido de la campanita, el perro termina asociando, ¿bien? Y entonces, en un segundo momento, ya con que suene la campanita, el perro saliva. ¿Qué pasó ahí? El perro asoció, ¿sí? Estas dos cuestiones, ¿sí? La presencia de la campanita con la presencia de la carne. Entonces después, antes de que le traiga la carne, con que suene la campanita, ¿sí? El perro ya saliva. Bien, nosotros hemos visto muchos ejemplos sobre condicionamiento clásico, una teoría sí, unos conceptos teóricos que son muy usados en educación. Hemos visto muchos ejemplos, ¿sí? Y no solo nos vamos a quedar con este del perrito, pero este del perrito de Pavlov fue el que tomó Wundt. Entonces, Wundt se proponía para la psicología que se estudie el comportamiento, la conducta, que sí eran observables, y él quería analizarla para modificarla, ¿sí? Para saber, bueno, cómo podemos hacer que una persona actúe de una manera o deje de actuar de una manera. Bien, entonces él dijo, bueno, la conducta o el comportamiento puede ser descompuesto en elementos más simples, que son los estímulos incondicionados y neutros, la respuesta, los estímulos incondicionados y la respuesta condicionada, ¿sí? Y esto sí es observable. Yo puedo observar cómo son esos estímulos, cómo es la respuesta. Bien, también puedo contar cuántos estímulos le doy, cuántas veces se presentan juntos los estímulos, etcétera, etcétera. Todo esto era cuantificable, ¿sí? Se podía contar, se podía observar, entonces cuadraba perfecto con esta idea positivista que tenía Watson. Otra característica es que esta teoría, ¿sí? Trabajó con animales y les parecía que con los seres humanos, ¿sí? Iba a ser más o menos lo mismo, ¿sí? Es decir, no hay mucha diferencia para ellos entre estudiar el comportamiento de los animales y de las personas. ¿Bien? Para él, el hombre, ¿sí? era la suma de ciertos condicionamientos, ¿sí? Entonces toda nuestra personalidad, se podía explicar con suma de condicionamientos. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el comportamiento? Porque este es el objeto de estudio para el conductismo. Bueno, fíjense, acá tenemos un montón de niños y niñas haciendo cosas, y yo puedo decir, bueno, estos niños están jugando, estos niños están peleando. Bueno, en este caso vamos a definir comportamiento, ¿sí? Esa conducta observable, ¿sí? que el conductismo quería estudiar, como todo evento externo y observable que despliegue un ser vivo en su adaptación al medio. ¿Bien? Entonces fíjense qué importante es que, a ver, tenía que ser algo observable, ¿bien? Y también que hablan en sentido amplio de ser vivo. Por eso decíamos que podía ser tanto un animalito como una persona, y para ellos era más o menos igual. ¿Bien? Dentro del conductismo aparece este otro autor, que también lo hemos estudiado, que se llamaba Skinner. ¿Bien? Y Skinner compartía algunas ideas con Watson, ¿sí?
que la psicología tenía que estudiar el comportamiento, lo tenía que analizar y ver el modo de modificarlo, ¿bien? Pero para él, el modo de modificar la conducta no estaba tanto en prestarle atención y manipular los estímulos, sino en las consecuencias posteriores a la conducta que habíamos observado. Bien, por eso él desarrolla esta nueva teoría, ¿sí? O dentro del conductismo, esta nueva línea, ¿sí? Que se llama condicionamiento operante. Entonces, si una conducta se repite, ¿sí? Normalmente le damos, o nosotros queremos que se repita una conducta, nosotros normalmente le damos un premio. Ese premio se llama refuerzo, ¿sí? Y es así que él va a hablar de los reforzadores positivos, ¿sí? Y los reforzadores negativos. ¿Se acuerdan? Los reforzadores positivos es si me dan algo que a mí me gusta, como por ejemplo un niño o una niña que se dejan sacar sangre, ¿sí? Y entonces el bioquímico le dice, bueno, ahora te voy a dar un chupetín, ¿bien? Eh, o puede ser que me quiten algo que a mí no me gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta, o al niño puede ser que no le gusta ponerse la campera, y entonces la mamá le dice, bueno, como te dejaste sacar sangre sin llorar, vamos a salir sin campera, ¿sí? Entonces le quita la obligación de ponerse la campera. Entonces, había reforzadores positivos, según Skinner, reforzadores negativos y también castigos. Bien, podría ser que la conducta no fuera la deseable. En ese caso nosotros habíamos hablado, ¿sí?, de que se da algo desagradable, ¿sí? Por ejemplo, se le dice una palabra de un modo desagradable al niño, ¿sí? Bueno, hoy te comportaste muy mal, me dio vergüenza cómo lo hiciste, estoy decepcionada de vos, etcétera, etcétera. Y hemos hablado un poquito también de castigo y vimos el tema de que los castigos, bueno, podían ser castigos físicos, podían ser, bueno, una gran cantidad de castigos, ¿sí? Por ejemplo, a los adultos, si nos atrasamos en un pago, nos hacen pagar más, nos ponen intereses, ¿sí? O no nos dejan entrar, vamos a suponer que me olvidé de pagar el gimnasio, no me dejan entrar al gimnasio. Bueno, hay una serie de castigos, ¿bien? Todo esto fue generado desde esta teoría que era Skinner. Bien, pero entre 1949 y 1950, esta teoría, el conductismo, dijimos que también entra en crisis. ¿Por qué? Porque venían estudiando el comportamiento observable, dijimos, y rechazaban todo lo que no fuera observable. Bien, pero también empiezan a tener unos problemas internos, ¿sí? Porque empiezan a encontrarse que algunas de sus teorías, de sus ideas, ¿sí?, no les permitían, por ejemplo, tomar o explicar algunos resultados de experimentos, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Empiezan a desarrollarse otras ciencias, en este momento estamos hablando luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces en este momento hay todo un desarrollo posguerra, y en especial se desarrollan, dijimos, las ciencias de la computadora. Y es a partir de que se desarrollan no solo la computadora, sino también antes otros aparatos que procesan y codifican información, que se empieza a encontrar lenguaje para, dijimos, hablar de muchos de los procesos que ocurrían en la mente, que antes ni siquiera sabíamos muy bien cómo decirles. Bien, es así, dijimos, que se da esta segunda revolución a nivel del paradigma y pasamos, ¿sí?, a este momento que sigue hasta la actualidad, que tiene que ver con el auge de la psicología cognitiva, bien, y el surgimiento de esta analogía entre la mente y la computadora. Bien, ¿habíamos dicho que la mente era una computadora? No, no decimos que la mente es una computadora. Decimos es como una computadora. ¿Por qué las podemos considerar comparables? Porque así como la computadora
ingresa información, la procesa, la guarda, la recupera cuando se necesita y ejecuta programas, bueno, la mente hace todo eso, ¿sí? En nuestra mente ingresa información, la procesamos, la guardamos. Fíjense que estoy usando las mismas palabras que usé antes para la computadora, ¿sí? La analogía mente-computadora también nos permite un poquito comparar, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cómo es la relación con el cerebro? Bueno, la computadora, ¿sí? Esta que yo estoy tocando acá delante mío, tiene una parte física, ¿sí? Esta pantalla, el teclado, ¿sí? Y un hardware que está dentro, ¿sí? Que es el disco duro, que tiene circuitos de silicio. Bueno, eso sería como el cerebro en los seres humanos, ¿sí? En la computadora, en ese hardware, corren programas, ¿sí? Lo que se conoce como software. Bueno, en la mente también ejecutamos programas, ¿sí? Modos de pensar, de razonar, etc. Si se daña el hardware, ¿sí? Si a mí se me cae el vasito de agua sobre la computadora y se me daña el hardware de la computadora, el soporte físico, también se va a dañar la parte, el software, ¿sí? Y los programas ya no van a andar bien. Bueno, de la misma manera, si se daña el cerebro, por ejemplo, alguien tiene un golpe porque se cae andando en moto, se daña el cerebro, también se va a dañar la mente. Y esa persona ya no va a poder pensar, ¿sí? Del mismo modo que lo hacía antes. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de una investigación que seguramente van a conocer porque circula mucho por internet, ¿sí? Bueno, este se llama efecto Stroop, también tal vez lo vieron en otra materia, pero bueno, Stroop fue un investigador que les pidió a 70 estudiantes que leyeran unas listas de palabras, ¿sí? Él hizo un experimento en el cual mantuvo, ¿sí? La misma luz para todos, la misma cantidad, iluminación, todo muy controlado, ¿sí? En un laboratorio. Primero les pedía que lean esta lista de palabras. Bien, mírenla, dice rojo, azul, amarillo, verde, violeta, naranja, rosa y negro. ¿Sí? Este grupo lo vamos a llamar grupo 1. Luego a otro grupo les dijo que leyeran la lista de palabras. ¿Sí? Naranja, rosa, negro, rojo, amarillo, azul, perdón, verde, azul y violeta, ¿sí? Bueno, a ver, volvamos para atrás, miremos a ver qué pasó. Fíjense en la primera lista, ¿sí? Del primer grupo, la palabra está escrita en la misma, a ver, la palabra rojo está escrita en rojo, es decir, coinciden tanto el significado de la palabra como el color de la tinta, ¿sí? En cambio, acá tenemos la palabra naranja escrita, no sé qué será eso, verde, ¿sí? ¿Qué encontró Stroop? Bien, encontró que en el grupo 1, ¿sí? Que podemos llamar condición sin interferencia, las personas lo podían leer sin problemas, lo hacían rápido y no se equivocaban. ¿Bien? En cambio, en el segundo grupo, bien, él encontró que las personas lo hacían más lento, fíjense que recién cuando lo intentamos hacer juntas nos pasó eso, e incluso que se equivocaban, y yo me equivoqué, ¿sí? Bueno, entonces había más errores. Entonces, ¿por qué ocurriría algo así? ¿Sí? Ahora nosotros podemos pensar, ¿sí? ¿Qué diría un conductista con estos resultados? ¿Sí? ¿Y qué diría un psicólogo cognitivo? Bien, esto se parece bastante al ejercicio que están haciendo en el trabajo práctico número 3. Bien, a ver, vamos para atrás. Fíjense, estas listas de palabras son los estímulos que presentó el investigador. Bien, y las respuestas que dijeron las personas, el tiempo que tardaron en dar esas respuestas y si lo hicieron bien o mal, ¿sí? Es la salida, digamos, o el comportamiento observable. Bien,
Tanto el psicólogo cognitivo como el conductista toman ese comportamiento observable, ¿sí? Sin embargo, el conductista va a decir que algo ocurre a nivel de la caja negra que no puede explicar. ¿Por qué? Porque estas personas reciben un estímulo, ¿sí? Y algo pasa que las respuestas son lentas en un caso y erróneas, ¿sí? Sin embargo, un psicólogo cognitivo va a decir, bueno, en el procesamiento, o sea, para poder leer en voz alta, yo hago un procesamiento mental, tengo que recuperar los significados, ¿sí? De mi memoria de largo plazo, tengo que hablar, y eso ocurre con mi memoria de trabajo, tengo que poner atención, ¿sí? En el primer caso yo tengo que poner atención a una sola cosa, ¿sí? En el grupo 1, ¿sí? Por ejemplo, rojo, rojo, rojo es rojo, azul es azul. Sin embargo, en la segunda tarea, ¿sí? Yo tengo dos cosas a las que prestarle atención, porque una me hace interferencia en la otra, y ahí mi ejecutivo central, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esa partecita de la memoria de trabajo que nos hacía que prestemos atención a una cosa o a otra, bueno, mi ejecutivo central tiene que estar repartiendo la atención, ¿sí? Entonces, fíjense, es un mismo experimento. Los psicólogos conductistas y cognitivos podrían estar haciéndolo del mismo modo, pero ambos los van a entender desde teorías distintas. ¿Bien? Acá tenemos un poquito esto que les decía antes, ¿sí? La lista es el estímulo, ¿bien? Y el tiempo, por ejemplo, que tardan las personas es la respuesta observable, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda en poder leer esa palabra? Bien, todo lo que ocurre en la caja negra para el conductista no es factible de ser estudiado porque es inobservable y eso es inadmisible para ellos, ¿sí? En cambio, la psicología cognitiva va a decir, bueno, adentro de esa caja negra ocurre como con las computadoras. Hay estructuras, procesos y representaciones mentales, ¿sí? Y a partir de estos tres conceptos vamos a empezar ahora a ver a repasar un poquito cuáles eran, ¿sí? Puede entender estas mismas respuestas de manera distinta. ¿Bien? ¿Quiere decir que a los psicólogos cognitivos les dejó de interesar esto de estímulo y respuesta? No, no les dejó de interesar. Ellos siguen hablando de que hay estímulos, de que hay respuestas, ¿sí? Pero a partir de esas respuestas yo puedo inferir lo que ocurrió en la caja negra, ¿sí? Yo les ponía la semana pasada el ejemplo de, bueno, si yo no puedo entrar a un lugar porque no me dejan y no sé muy bien qué está ocurriendo ahí, ¿sí? Bueno, a ver, si vienen personas muy bien vestidas, ¿sí? A las 10, 11 de la noche y salen 7 de la mañana con un gorro de cotillón, ¿sí? Y la corbata puesta en el sombrero, ¿sí? La señora que entra con un vestido, toda muy producida, sale con con el chal arrastrando, ¿sí? Y después de haber tomado alcohol, bueno, yo puedo decir, bueno, es un salón de fiesta, ¿sí? En cambio, si yo veo entrar niños, ¿sí? En el lugar, y después de 2 horas salen los padres con los niños y las madres con los niños cansados, bueno, es un pelotero, ¿sí? Entonces, eso es inferir lo que ocurre en un lugar al que yo no puedo entrar. Algo así hacen los psicólogos cognitivos, ¿sí? Cuando ven qué ingresa al sistema y qué sale. Entonces, de esa manera van a plantear por inferencia lo que ocurrió en la mente, ¿sí? Entonces, bueno, van a empezar, dijimos, hablando de estructuras, y con estas estructuras se va a armar como si fuera una arquitectura de la mente, ¿bien? Van a decir, bueno, en nuestra mente hay varias memorias que están interconectadas, dijimos, la memoria sensorial, que registra la información cuando entra, luego la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo, ¿bien? Estas son las estructuras, ¿bien? Entonces, habíamos dicho, 3 conceptos que son claves en psicología cognitiva: las estructuras, memoria sensorial, que la vimos muy poquitito, más que eso no se preocupen, memoria de trabajo y memoria permanente. Bien, luego en esas estructuras ocurre actividad. ¿Qué es esa actividad? La atención, la percepción, el pensamiento, el razonamiento, el lenguaje, el aprendizaje, el olvido, etc. Toda esa actividad que ocurre en esas estructuras. Bien,
Y la tercera patita de este planteo teórico tiene que ver con que las personas, igual que las computadoras, representamos en nuestra mente la información. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien me dice una oración, ¿sí? Yo no guardo palabra por palabra, sino que nuestra mente toma el sentido de lo que me dijo esa persona, ¿sí? Y lo guarda en un propio formato. Bien, a ver, puede venir una persona y contarme 3 horas de algo, y otra viene después y me dice, che, ¿qué te contó Lali? No, contó que se va de viaje, ¿sí? Bueno, de todo lo que me dijo, ¿sí? Yo capté el sentido, ¿sí? Y guardé en un formato que ahora vamos a ver cuáles son las posibilidades, ¿sí? El sentido, el significado de eso que dijo, pero no guardamos palabra por palabra. De la misma manera, ustedes cuando leen un texto no guardan todo lo del texto, sino que guardan los sentidos de lo que dijo el autor, ¿sí? Bien, esa información, entonces dijimos, se representa en la mente, ¿sí? Y va a ser el material con el cual, ¿sí?, van a ocurrir esos procesos, ¿bien? Esas representaciones dijimos que pueden ser básicamente de tipos semánticos y episódicas. ¿Cuáles eran semánticas? Bueno, cuando yo sabía el qué es. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿qué es una agenda? Bueno, una agenda es un tipo de libro en el cual yo anoto día por día, a las distintas horas, las tareas que tengo que hacer. ¿Bien? Ahora, también, además de representaciones semánticas, ¿sí? Tenemos representaciones episódicas, y yo puedo contarles que estoy feliz porque mi amiga Romy me hizo esta agenda que dice Vale, ¿sí? Y me la trajo de regalo, y pasamos un momento hermoso porque ella me trajo este regalo y a mí me hizo muy feliz, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo un hecho, ¿sí? Una vivencia, y cuando nosotros decimos quiénes somos, ¿sí?, recurrimos a una memoria que se llama autobiográfica, ¿sí?, que son representaciones, ¿sí?, justamente de los hechos. Bueno, yo nací acá, soy hija de fulano y fulana, viví en tal barrio, tengo estos hermanos, estos hijos, voy a trabajar a tal lado, mis mascotas. Bueno, cuento todos hechos y vivencias, ¿sí? Las representaciones episódicas nos permiten hablar de quiénes somos. ¿Bien? Bueno, vamos a recordar un poquito también de que estas memorias, ¿sí?, eran dos, o teníamos estas dos memorias en las que nos detuvimos más, ¿sí?, que tenían distintas características. Bien, y entonces teníamos una memoria que llamábamos de trabajo, ¿sí?, que, como bien nos explica el texto de Pozo, antes se llamaba memoria de corto plazo. Bien. ¿Por qué la llamamos memoria de trabajo? Porque es donde se ejecutan todos los programas, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy razonando algo, esa actividad ocurre en la memoria de trabajo. Cuando yo estoy prestándole atención a algo, eso ocurre en la memoria de trabajo. Esta memoria tiene una capacidad limitada, ¿sí? Así como en esta mesita, ¿sí? Bueno, este es mi escritorio, yo voy a trabajar acá. Bueno, acá entran tantas cosas y más no. Nuestra memoria de trabajo entonces tiene una capacidad de más o menos 7 elementos, alrededor de 7 elementos. Cuando nos empieza a entrar más de información, se nos empiezan a perder algo de información, y solamente vamos a poder conservar la información en la medida o que reingrese, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo escuchar algo en la radio que me interesa, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de unos especialistas que me interesan porque sé de alguna persona enferma, y entonces hasta que los anoto y ando buscando una lapicera, ¿sí? Repito los nombres, ¿sí? Pérez, Agostini, Lanuque, bueno, y repito esos nombres, ¿sí? Los repito, los tengo ahí, los sostengo en la memoria de trabajo hasta que llego y los escribo. Y ahí los escribo, ¿sí? Por ejemplo, los escribo en una agenda. Entonces ahí Pozo nos dice, bueno, esto de escribir, de usar una agenda, una anotación, es una memoria externa, es una prótesis, ¿sí? Porque sabemos que nuestra memoria es acotada. ¿Bien?
Y otra de las características de la memoria de trabajo es que su duración también es acotada. ¿Qué significa? Es decir, que dura unos segundos. Esa información que ingresa yo la puedo sostener ahí unos segundos. Y tengo dos opciones. O lo proceso de tal manera que lo pueda guardar en la memoria permanente, o bien se me pierde. ¿Sí? Y todo el tiempo dijimos, estamos perdiendo información que no llegamos a procesar. Nosotros tenemos en la actualidad un bombardeo muy grande de información. Todo el tiempo nos está llegando información por todas las redes sociales, nos habla nuestra pareja, sentimos frío, escuchamos el ruido del tren, escuchamos que llegó el vecino. Bueno, entonces todo el tiempo nos está llegando a nuestro sistema gran cantidad de información, ¿sí? Nuestra mente no puede procesar todo eso. Algunas cosas se van a perder, ¿sí? Por ejemplo, después vienen y me dicen, ¿cómo? ¿No escuchaste qué pasó los bomberos? Y yo digo, bueno, no, yo estaba acá, pero la verdad que estaba atendiendo a mis hijos, estaba tratando de estudiar para el parcial, bueno, nada, no escuché. Si pasaron los bomberos, no los escuché. Bien, entonces decíamos que estas memorias, ¿sí? Estas dos memorias estaban conectadas, ¿sí? Y eso es lo que las hace tan potentes, ¿sí? Si no estuvieran conectadas, cada una por separado, no serían muy efectivas, pero son potentes justamente porque están conectadas por dos procesos, ¿sí? Que vimos la semana pasada, que son el aprendizaje y la recuperación. El aprendizaje es cuando logramos guardar la información en la memoria permanente. Ahora vamos a ver cómo puede ocurrir eso. Y la recuperación es cuando algo que fue aprendido lo traemos nuevamente a memoria de trabajo, ¿sí? La memoria permanente, o que también se le dice de largo plazo, tiene una capacidad casi ilimitada. ¿Por qué decimos casi ilimitada? Porque no se ha podido estudiar cuánto le cabe, ¿sí? Porque básicamente le cabe todo lo que nos ha ocurrido en nuestra vida, y algunas cosas se nos olvidan, pero a veces, aun cuando pensamos en que algo estaba olvidado, a veces aún así lo recuperamos, ¿sí? Y la duración es casi limitada también, lo mismo, porque a veces un recuerdo nos puede acompañar toda la vida. ¿Bien? Entonces, para la psicología cognitiva, las personas ganamos y perdemos información de nuestra mente todo el tiempo. ¿Cuándo ganamos información? Bueno, cuando ingresa. ¿Cuándo perdemos información? Bueno, cuando no la llegamos a procesar o cuando nos la olvidamos. ¿Bien? Y acá tenemos esta persona, ocurre mucho, la gente a veces se angustia y dice, ay, me olvidé, uy, se me ocurre. Me olvidé tal cosa, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, esta maestra dice, me olvidé algunas cosas que había estudiado hace un tiempo. ¿Mi mente estará fallando? Bueno, en algún momento podría significar que sí, pero la mayoría del tiempo, ¿sí? Olvidamos cosas y no olvidamos por una falla de nuestra mente, sino que la psicología cognitiva nos está diciendo que el olvido es adaptativo, es algo bueno que hace nuestro sistema, ¿sí? Cuando algo no sirve más, ¿sí? Lo limpia. ¿Para qué? Para que podamos aprender cosas nuevas, ¿sí? Entonces, tal vez yo digo, ay, ¿por qué no me acuerdo el nombre de mis compañeros de primer grado? Bueno, el sistema no necesitaba esa información para nada y la limpió, ¿sí? Entonces, pasaron 20 años, yo no vi a ninguno más de mis compañeros de primer grado, ¿sí? La mente dijo, esta información no la necesito, bien, y la limpió. Y después yo me cruzo con alguien y digo, ay, qué mal, no me salió el nombre, ¿sí? Pero bueno, pensemos que haber guardado esa información 20 años, por las dudas, si yo algún día me cruzaba con alguien, no resulta muy adaptativo, ¿sí? Nuestra mente entonces se libera de la información que no usamos. Bien, eso es el olvido, algo bueno. Puede haber también, dijimos, olvidos por cuestiones de patología, pero la mayoría del tiempo las personas olvidamos porque nos estamos adaptando y porque estamos aprendiendo cosas nuevas. Bien, bueno, ahora sí dijimos que olvido y aprendizaje tenían esta relación, ¿sí? Que olvidamos para aprender.
Bien, y la semana pasada yo había llegado hasta acá y les había contado estos 3 modos de aprender que nos plantea Pozo, y lo había desarrollado poquito, hoy lo vamos a hacer con un poco más de detenimiento. El primer mecanismo para el aprendizaje es la condensación de piezas o elementos. En el texto el autor habla de chunkear, ¿sí? Chunks son piezas, ¿sí? Es como hacer grupitos. El segundo mecanismo es automatizar conocimientos, y el tercer modo es atribuir significado. Bien, no lo voy a desarrollar mucho porque en el texto no está tan desarrollado, ustedes esto lo van a ver en otras materias también con mayor profundidad, pero sí voy a poner algunos ejemplos para que se entienda esto que decimos. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Normalmente la información, por ejemplo, nos llega como listado de elementos desordenados, ¿bien? Entonces tenemos una mamá que le dice al hijo, bueno, acordate cualquier cosa, el teléfono de la abuela es 02981555579792, ¿sí? Bueno, todos esos numeritos sí son un montón, y nuestra mente, dijimos que le caben, nuestra memoria de trabajo le caben más o menos 7. Eso quiere decir que si yo empiezo a ingresar numeritos, ¿sí? el último que entra en un momento empieza a desplazar el primero, y se me pierde el primero. Entonces, lo que hacemos normalmente es agruparlos, ¿sí? Como hizo este nenito, y bueno, 0298... 155, 579, 792. ¿Sí? Fíjense cómo armó grupitos. Entonces cada grupito es como si contara como si fuera un elemento. ¿Bien? A ver, vamos a hacer una analogía. Dice Pozo que a veces una persona, vamos a suponer en un mercado, tiene que atender, entra una familia. Si los 5 de la familia o los 6 de la familia empiezan a pedir cosas, el comerciante se va a ver sobrecargado y va a decir, bueno, ¿cómo respondo a todo lo que están pidiendo? Ahora, si el padre o la madre de esa familia empieza a decir, bueno, a ver, vamos a pedir primero, y piden los artículos de limpieza. Si vamos a pedir, bueno, el comerciante puede atender a toda la familia, ¿sí? Y va a contar como un cliente. ¿Bien? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de condensación de piezas o elementos. No me maten con el ejemplo porque les va a dar hambre. Bueno, acá tenemos un mozo, un buen mozo, que dice, bueno, para hoy tengo ravioles con crema de hongos, albóndigas con puré, fideos con pesto, milanesas de merluza con arroz, pollo al horno con ensaladas, sándwich de lomo, papas a la crema con queso y huevo, tortilla de espinacas, sopa crema de cebollas, costillas de cerdo con papas. ¿Qué quiere? Cuando terminó de decirnos todo eso, normalmente se nos olvidó, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que el buen mozo se pone un poco mala onda. No tengo tiempo, ¿qué va a pedir? Y la verdad, de todo el listado que dijo recién, me encantaron un montón de cosas, pero se me fueron todas de la mente, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacen es agruparnos, ¿sí? Decir, bueno, hay pastas, ¿sí? Hay sándwiches, hay carnes, ¿sí? Hay pizzas, bueno, entonces nosotros decimos, bueno, sí, quiero pizzas, bueno, y entonces de las pizzas nos van diciendo las variedades, ¿sí? Entonces de esa manera, ¿sí? Ya no tengo que procesar todo el listado, vuelvo para atrás, ¿sí? Acá, a medida que nos van diciendo elementos, ¿sí? Acá, por ejemplo, ravioles, albóndigas, fideos, milanesa, pollo, sándwiches, papas, ahí ya me olvidé el primero, ¿sí? Se me cayó el primero de la memoria, ¿sí? No lo alcancé a procesar. Bueno, ¿y cómo hace el mozo para saberse todo eso, mozo? ¿Cómo hiciste? Bueno, el mozo sí, hace grupos, ¿sí? Entonces dice, bueno, que a veces también esos grupos que hace él no son los que haría yo, ¿sí? Entonces, bueno, me está diciendo, por ejemplo, mezcladas, vuelvo para atrás para que ustedes lo vean, y me está mezclando las pastas con las carnes y con los sándwiches. Bueno, en este ejemplo, pero bueno, él los tiene agrupados así, yo los agruparía de otra manera, ¿sí? Veamos otros ejemplos. Esto de agrupar se utiliza mucho
muchas veces lo aprendemos por repetición, repitiendo estos grupitos, ¿sí? Y un ejemplo, ¿sí? En la ronda del jardín, cuando enseñamos una rima, ¿sí? R con R guitarra, R con R barril, que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y entonces los chicos repiten, ¿sí? Y aprenden todo eso, ¿sí? Porque lo repiten muchas veces y porque van haciendo R con R guitarra y se arma un grupo. R con R barril, se arma otro grupo. ¿Bien? Y otro ejemplo son las mnemotecnias, ¿sí? Y esto les voy a pedir que hagan un poquito de memoria, seguro que en la escuela secundaria hicieron algunos, capaz que en alguna materia de la facu también, en las que, por ejemplo, para estudiar trigonometría, decíamos SOHCAHTOA, ¿sí? Entonces, ¿qué era esto de SO? Seno, el seno del triángulo, ¿sí? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. K era el cateto tal, bla, 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 bla. Bueno, ¿sí? Y repetíamos, so, ka, to, a, so, ka, to, a, ¿sí? O para aprender en química decíamos pico de pato, oso chiquito. Bueno, todos estos, ¿sí? Son modos de chanquear información. Algo que está mucho más largo, yo me aprendo, por ejemplo, la primera letra de cada palabrita, ¿sí? Y entonces hago más chiquito para que me sea más fácil de memorizar. Bien, automatizar conocimientos es otro modo de aprender, dice Pozo, ¿sí? Y el ejemplo que él pone tiene que ver con la lectura, por ejemplo, cuando alguien está leyendo por primera vez o está aprendiendo a leer, ¿sí? Le lleva mucho, mucho, o le consume mucho de su recurso atencional, ¿sí? Fíjense la cara de la nena, que tiene que poner incluso la manito para decir, bueno, acá estoy leyendo, que no se me vaya, ¿sí? La vista para otro lado. Bien. Y leen despacito, ¿sí? Por ejemplo, cama, meta, ¿sí? Y en la medida en que ejercitamos ese aprendizaje, ¿sí? Se vuelve más fluido, más rápido y ya no nos consume tanto recurso atencional, ¿sí? Ya después podemos leer cama, meta, liso, sopa. Bien, lo mismo ocurre, piensen ustedes, con tomar apuntes de la facultad, ¿sí? Que al principio, cuando un estudiante llega a la universidad, tiene que tomar apunte de la facultad, de un teórico, y no sabe a qué prestarle atención, quiere anotar todo, se pierde. En cambio, en la medida en que avanzan en la carrera y hacen muchas horas de ejercicio de esto, ¿sí? Le sale más fluido. ¿Bien? El tercer modo de aprendizaje que nos plantea Pozo es la atribución de significado, ¿sí? En los dos ejemplos anteriores, las personas están estudiando, ¿sí? Perdón, están aprendiendo, pero puede ser que alguien, vamos a mirar de vuelta para atrás el ejemplo, ¿sí? Lea sin saber lo que está leyendo. ¿Cuántas veces leemos una palabra y no sabemos qué significa esa palabra? ¿Sí? ¿Cuántas veces repetimos, ¿sí? Una rima y no entendemos, ¿sí? Qué significa? ¿Sí? Yo, por ejemplo, siempre digo la rima esa que es un trabalengua, María Chucena te echaba su choza, ¿sí? Bueno, no sé muy bien qué es Chucena, es un apellido, será el nombre, ¿sí? Pobre Chucena, el nombre será, no sé. ¿Bien? O puede ser que yo sepa, como nos ha pasado a muchos, que nos estudiamos Socatoa, vamos el día del examen y hacemos las cuentas para probar, pero no entendemos la verdad ni muy bien de qué va esto de la trigonometría ni nada. ¿Bien? ¿Qué significa atribuirle significado? ¿Sí? Significa entender lo que yo estoy aprendiendo. Bien, y acá encontramos ¿sí? una seña que les presenta a los chicos un estímulo, bien, que puede ser una manzana, y van a hablar de la manzana, ¿sí? Y los niños, entonces, ese nuevo estímulo, ese nuevo, lo representan en su memoria de trabajo, y activan en memoria de largo plazo una red semántica. Habíamos dicho que en la memoria de largo plazo los conocimientos se organizaban en formas de redes, ¿sí? De redes jerárquicas. Y entonces, a ver, una red semántica sería la de frutas, ¿sí?
Y entonces, bueno, frutas, y tenemos frutas con carozo, frutas con cáscara, frutas con semillas, ¿sí? Y entonces, esto, vamos a suponer que los chicos no conocieran las manzanas, y la pueden asignar, ¿sí? Una manzana amarilla, por ejemplo, no conocen una manzana amarilla. Bueno, pero conocen las manzanas rojas y dicen, bueno, es como la manzana, y lo relacionan a lo que ya sabían, ¿sí? ¿Qué va a permitir este modo de aprendizaje? Que sea más fácil la recuperación, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos de memoria, como los casos que yo puse acá, ¿sí? Cómo hemos estudiado las capitales de las provincias, cómo hemos estudiado muchas de las cuestiones de química, las tablas, ¿sí? Bueno, nos cambian, nosotros lo repetimos tal cual, nos cambian una cosita de lugar y ya no podemos decir la tabla completa, ¿sí? O ya no podemos, ¿por qué? Porque estudiamos en una secuencia, ¿sí? En cambio, cuando yo estudio entendiendo, ¿sí? Y relacionándolo a lo que yo ya sé, entonces voy a poder usar esa información de manera flexible. ¿Bien? La psicología cognitiva también ha recibido críticas. En la actualidad hay desarrollos más nuevos que nosotros no vamos a llegar a ver, pero sí quisiera contarles, algunos ya se los he contado, ¿sí? Tenemos un texto que es Gomila y dice que la psicología cognitiva, este modelo de procesamiento de la información, tiene algunas fallas. El que venimos, la crítica que venimos charlando es que no tiene en cuenta las emociones, ¿sí? Por ejemplo, si la persona está contenta, triste, no entra en este modelo, ¿sí? Por otro lado, no tiene en cuenta la corporeidad, ¿bien? La corporeidad significa este cuerpo, la mente no está asentada en el cerebro y nada más, sino que cuando nosotros decimos, estamos escuchando algo, por ejemplo, y no lo entendemos, decimos, yo no agarro mucho lo que estás diciendo. ¿Y dónde sacamos que entender es agarrar? Bueno, porque tenemos estas manos que agarran, ¿sí? Entonces, pareciera que, dicen algunos investigadores, que el modo en que nosotros pensamos las cosas depende de este cuerpo, ¿sí? Eso no está contemplado en este modelo de procesamiento de la información. Y la tercera de las críticas es que no tiene en cuenta el contexto. Bien, ¿qué significa esto? Que muchas veces decimos algo, ¿sí? Y en un contexto esas palabras pueden significar una cosa y en otro contexto pueden significar otra. Por ejemplo, si yo miro por la ventana y digo, está gris, ¿sí? Bueno, significa probablemente que va a llover, ¿sí? En cambio, si yo abro levanto la tapa de la sopa y digo, ay, está gris, quiere decir que no tiene muy buen color y que probablemente eso no esté en buen estado, ¿sí? Entonces fíjense cómo a veces los significados de las palabras pueden cambiar de acuerdo al contexto en el cual yo lo digo. Bien, estas son las tres críticas que se le hacen a la psicología cognitiva, modelo de procesamiento de la información, que no está, que ustedes tienen en el texto de Gomila, ¿sí? Y que han dado lugar a nuevas versiones de la psicología cognitiva que lamentablemente no vamos a llegar a ver. Pero volviendo un poquito para atrás, entonces, y ya haciendo un cierre, bien, hemos hablado de un primer momento de la psicología en el que se accedió al nivel de ciencia, que fue con Wundt. Luego hay una revolución paradigmática y aparece el conductismo con sus dos teorías. Hemos repasado Watson y hemos visto Skinner, y luego esa teoría, el conductismo, también entra en crisis y surge la psicología cognitiva. Bien, hagamos algunas comparaciones. Estas tres teorías que hemos estudiado, ¿sí? ¿Comparten el objeto de estudio? Bueno, las tres, ¿sí? Plantean objetos de estudio distintos. En el caso de Wundt decía que era la conciencia, y la descomponía, ¿se acuerdan?, en sensaciones, imágenes y sentimientos. El conductismo decía el comportamiento observable. Y por otro lado, la psicología cognitiva decía que el objeto de estudio de la psicología era la mente compuesta por estructuras, procesos y representaciones. ¿Bien? Ahora, estas tres teorías, ¿comparten el método de estudio? Bueno,
un poquito sí, un poquito no. Wundt hablaba, ¿se acuerdan?, de la introspección experimental. ¿Bien? Entonces, Wundt y el conductismo no comparten el método de estudio. ¿Por qué? Porque el conductismo hablaba de hacer observación y experimentación. ¿Bien? Pero sí lo van a compartir el método de estudio, el conductismo y la psicología cognitiva. ¿Bien? Todos estos autores son parte de la psicología. Bueno, esto es algo un poco que suena difícil, porque a veces dicen la psicología y está lleno de teorías. ¿Ven qué es lo que nos ocupa en esta materia? Alguien que, como ustedes, es un educador o futura educadora y tiene que decir, bueno, ¿y qué hago con todas estas teorías? Está todo como muy raro. Bueno, este es uno de los problemas epistemológicos, ¿sí? Uno de los problemas en el conocimiento, en la formación de los conocimientos en la psicología, que nos plantea Colombo, ¿sí? Que es como una fragmentación, y que esta fragmentación de la psicología no obedece a que alguien se haya vuelto muy especialista en un tema, sino que han ido rompiendo al ser humano, como en toda su complejidad, en partecitas, y unos han observado la mente, otros han observado la conducta, otros han observado la conciencia, hasta acá lo que venimos viendo, y entonces por eso encontramos cierta dispersión en el campo, ¿sí? Encontramos estas teorías que no están de acuerdo en muchas cosas, ¿sí? Que se contradicen, y bueno, esto es como una fotografía de lo que es la psicología hoy. Bien, lo que sí podemos decir es que estas tres teorías que hemos estudiado tienen algunos supuestos en común, comparten algunas ideas, comparten, sí, de alguna manera, cierto aprecio o admiración por el positivismo, se acuerdan de las ciencias naturales, ¿sí? Esto de observar y trabajar con aquello que es factible de ser observado, el empirismo, tratan de hacer o de aplicar el método científico, cada una a su manera, experimentan, ¿sí? Descomponen el objeto en elementos, ¿sí? En los tres casos son elementaristas. Bueno, hay algunas cuestiones que sí son muy parecidas y por esto hemos visto estas tres teorías un poquito integradas. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del parcial. ¿Bien? Primero que nada, mañana, bueno, el sábado, cuando ustedes se encuentren, o cuando sea la hora del parcial, lo primero que van a encontrar es la asignación de temas, ¿sí? Va a haber muchos temas, ¿sí? Para que cada una pueda trabajar con comodidad, y entonces lo primero que me tengo que fijar es qué tema me toca, ¿bien? Ahí en mi caso, ahí dice, por ejemplo, tema B. Bien. Segundo, tengo que completar mis datos. No lo dejen para el final, esto pasa muchas veces, al final van a estar apuradas y van a querer mandarlo, y mandan archivos sin los datos que nos permitan saber de quién es ese parcial. Entonces, bueno, primero que nada, completo, rápido, apellido, mis nombres. Coloco tanto el legajo como el DNI. Bien, esto es porque a veces tenemos listados que tienen un dato u otro, y a veces hay dos personas con nombres parecidos, y tenemos que corroborar, y me van a pedir también la comisión, ¿sí? La comisión, anótensela, háganlo con tiempo, lo pueden tener anotadito en un costadito en un papel, estoy en la comisión, y ahí pueden poner el número de la comisión, pueden poner el profesor y el horario, etc. Y un email por si necesitamos comunicarnos con ustedes. ¿Bien? Pasemos ahora a los criterios de aprobación. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes tienen que saber qué vamos a mirar nosotros de su trabajo. Bueno, dice que el escrito tiene que mostrar pertinencia y claridad conceptual. Es decir, que cuando me piden que hable de un concepto, ¿sí? Yo muestre que lo entiendo, ser clara en la explicación y no irme a otros temas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Nosotros estamos pidiéndoles que sean muy precisos, ¿sí? Que hablen del tema que se les pide y no de otros. El segundo punto dice aplicación de los conceptos aprendidos para analizar una situación y sostener un argumento. Bien, ustedes van a tener
verdaderos falsos, y entonces van a tener que armar un argumento para sostener lo que ustedes pusieron que es verdadero o que es falso, ¿bien? Y es muy importante que ustedes usen los conocimientos para sostener o para armar ese argumento, y no copien y peguen partes, porque eso no ayuda, ¿sí? Pongan en sus palabras, usen, ¿sí?, todo lo que han entendido. Redacción concisa y coherente, ¿sí? No queremos grandes escritos. Alrededor de 5 a 7 renglones está bien por cada una. Si están haciendo si van 8 renglones no pasa nada, ¿sí? Pero si están haciendo un desarrollo que van 10, sospechen que algo va mal. ¿Por qué? Porque la idea es que sean cortos. Ahora, tampoco 2 renglones, ¿sí? No se me vayan al otro extremo. Pero sí más o menos 5 o 7 renglones, ¿sí? En el que yo diga, bueno, esto es verdadero porque, ¿sí? Ahora, no me cuenten la vida de Wundt, ni de Alemania, no. O sea, no se vayan tan atrás, ¿sí? Ni me hagan tanto contexto, porque esto es algo que muchas veces los estudiantes hacen, ¿sí? Sino que vayan directo al grano, ¿bien? Para aprobar se necesita el 50% de cada una de las unidades. ¿Qué significa eso? Miren, vamos a mirar acá, fíjense acá tenemos los verdaderos falsos, que vamos a revisar en el horario de intercambio del viernes a las 12, ¿sí? Y tenemos marcado unidad 1, 2 y 3. Bien, entonces, a ver, si yo tengo 1 hora y media, yo tengo que pensar en distribuir mi tiempo en media hora para cada unidad, ¿sí? Cada uno, entonces, bueno, hagan esta prueba de hacer este parcial y prueben a ver cuánto tiempo les lleva. Muchas veces pasa que se quedan anclados en la primera, le dedican 2 horas, les queda muy poquitito tiempo para la segunda y no hacen nada de la tercera. Bueno, ese sería un parcial desaprobado. ¿Por qué? Porque necesitan tener por lo menos la mitad del primero, la mitad de la segunda y la mitad de la tercera, ¿sí? Entonces, lean todas las preguntas y vean qué estrategias se dan para comenzar, por la que les resulta más sencilla, ¿sí? O pueden hacer una de cada unidad y después volver. Bueno, cada una va a pensar qué estrategia se plantea, ¿sí? Y si alguna les parece muy difícil o que no se les ocurre, déjenla para el final, de manera tal de cubrir la mayor cantidad de preguntas en el tiempo que tienen, ¿sí? No va a haber tiempo como para volver a los textos a leerlos por primera vez, ¿sí? Por eso los textos ustedes los pueden tener disponibles, pero obviamente que tienen que ser textos leídos y que ya tengan un trabajo, ¿bien? Esto entonces dijimos que lo vamos a revisar el viernes en el horario de intercambio, ¿bien? Por último, a ver, ningún examen se aprueba consumiendo sustancias que alteren la conciencia. Esto es algo que a mí me preocupa muchísimo, que tiene que ver con el consumo de sustancias que van desde el café, bebidas alcohólicas, a drogas legales e ilegales, ¿sí? Esto es una realidad, es algo que ocurre y que tenemos que empezar a hablar en nuestra facultad, ¿sí? Y que es tanto responsabilidad de los docentes como de los estudiantes, ¿sí? No tenemos que pasar, o no vamos a pasar por estas instancias, ¿sí?, destruyendo nuestra salud. Entonces, de ninguna manera consumir sustancias es algo que esté bueno, ¿sí? Si alguien necesita consumir sustancias porque no puede afrontar un examen, es una persona que necesita ayuda, ¿sí? Ningún objetivo de la carrera, ¿sí?, debería generar daño o sufrimiento, ¿sí? Un parcial no puede llevarme a mí a pasarla mal de manera tal de tener que, no sé, a ver, yo me puedo poner un poco nerviosa, ¿sí? Todos nos ponemos nerviosos en las instancias de examen, ¿sí? Pero tener dolores, no tener la semana previa una buena calidad de vida, por eso, bueno, no es justificable. Algo anda mal ahí, algo hay que revisar.
Ninguna instancia justifica el maltrato, ¿sí? Y esto es tanto de los docentes para los estudiantes, ¿sí? A ver, no hay razón para que nos hablemos mal ni nos faltemos el respeto. Y también es desde los estudiantes a los docentes. Yo puedo entender que a veces uno cree que me fue mejor y no me fue tan bien, ¿sí? Me pueden pedir que revise, yo en eso tengo siempre, siempre mucha apertura porque soy un ser humano y también me puedo equivocar corrigiendo, lo mismo los otros docentes de la cátedra, pero siempre hablando en buenos términos, con respeto, con cuidado, ¿sí? Eh, Situar la evaluación como el modo que tenemos los docentes como para saber si los estudiantes tienen los conocimientos que necesitan para seguir avanzando, ¿sí? Una evaluación no es nada más que eso, ¿sí? Yo no voy a ver, digo siempre lo mismo, yo no voy a ver si son buenas personas, si son malas personas. No sé cómo va a ser el futuro de ustedes, no voy a ver si en el futuro van a ser buenas o malas maestras, no voy a ver cómo son ustedes con sus familiares. A ver, no, a mí lo único que me permite ver es cuánto saben de Good, cuánto saben de conductismo y cuánto saben de cognitiva. Nada más, no es una bola de cristal, ¿sí? Entonces, si les va mal, yo no pienso nada negativo de alguien que le vaya mal, que desapruebe, porque simplemente significa que algo en el aprendizaje falló, ¿sí? Y tal vez hace falta volver para atrás, repensar con qué estrategia estudiamos, volver a prepararse, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, yo los cometo todos los días, ¿sí? Me equivoco, pido disculpas o cometo errores que a veces tengo que reparar, ¿sí? Y vuelvo para atrás. Me frustro, ¿sí? A veces las cosas no me salen como quisiera y me frustro, obviamente, pero eso no quiere decir que dejemos de intentar, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos también nuestros errores en estos términos, porque con esta misma idea, con estas mismas ideas sobre la evaluación, vamos a trabajar nosotros o van a trabajar ustedes después con sus estudiantes. Bien, por último, entonces, vivamos este momento como un momento muy importante en la cursada. Yo estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Yo comencé estos videos diciéndole que, bueno, que estaba muy ansiosa y que extrañaba mucho dar clases porque habían pasado unos meses en que no lo había hecho, ¿sí? Y estoy feliz de haber llegado hasta acá, estoy feliz porque venimos trabajando un montón, ¿sí? Y le vamos a poner todas las fichas a ese trabajo que venimos haciendo. A ver, el trabajo que no se hizo en un mes y medio no se hace en 2 noches, ¿sí? Entonces, descansen, ¿sí? No vayan o no lleguen al parcial sin dormir. Muy importante llegar bien dormidos, ¿sí? Comiendo bien, ¿sí? Con una buena alimentación y no comiendo en exceso, ¿sí? No comiéndome todo lo que hay en la heladera y llegar con dolor de panza. Bien, no dejar de hacer ejercicio físico, eso es algo muy saludable que hace muy bien. Y cuidando nuestros vínculos, cuidando a nuestros seres queridos, nuestras familias, ¿sí? No dejando de contestar los mensajes a todo el mundo, no llamando a nadie, ¿sí? Y bueno, de esta manera la idea es que podamos hacer el examen con tranquilidad. Ustedes van a hacer entonces, como yo les dejé en PEDCO, para que puedan hacer la práctica, ¿sí? Descargan su archivo, lo pueden hacer en su computadora y lo vuelven a subir, ¿sí? Va a haber habilitado para el momento del examen un chat de consultas, vamos a estar los docentes ahí conectados por si surge alguna consulta, y vamos a dejar también un correo de Gmail por si en el momento de su vida la PEDCO colapsa, que es algo que alguna vez ha ocurrido, ¿sí? Todos sabemos o hemos pasado experiencias como esa, entonces bueno, va a haber una tolerancia de 10 minutitos, ¿sí? 15, para subir el trabajo al correo de Gmail que ustedes ya tienen, y yo se los voy a volver a dejar, si la PEDCO fallara, ¿sí? Si no, bueno, la idea es que cada uno pueda subir en el link que dice tema 1, o tema 2, o tema 3, bueno, su examen, y de esa manera nosotros después vamos a hacer la corrección.
Las correcciones se las vamos a publicar en una semana, ¿sí? Y el sábado siguiente, que creo que cae, no tengo la fecha acá, pero bueno, se los voy a poner en el foro, el sábado siguiente vamos a hacer el recuperatorio, también están anunciados en el calendario desde el principio de la cursada, y antes del recuperatorio seguramente vamos a tener alguna instancia de repaso o revisión para aquellas personas que así lo necesiten, ¿sí? Bueno, los dejo, nos encontramos el viernes a las 12 en el horario de intercambios y luego el sábado a las 11 para hacer el primer parcial, ¿sí? Cuídense mucho.